Tras la captura del general Cienfuegos, el ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional sale a la luz que trabajaba como narcotraficante para el cártel de los Beltrán Leiva. ¿Quieres saber de qué otros delitos lo acusa el gobierno de los Estados Unidos? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Así es, ciudadanos, como ya sabemos, el día de ayer el gobierno de los Estados Unidos dio un fuertísimo golpe a los grupos del narcotráfico en nuestro país, además de que dio un fuerte golpe hacia el peñismo y hacia todo lo que significó el gobierno de Enrique Peña Nieto, puesto que el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades federales del país americano a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles en California, como resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace años se venía realizando a cabo por parte del Departamento de Justicia y también por la Administración del Control de Drogas, o también conocido como la DEA, bajo el título Operación Padrino. La investigación del gobierno estadounidense data de por lo menos hace 10 años, antes de que Cienfuegos se asumiera como titular de la Secretaría de Defensa Nacional, de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que habían narrado una fuerte pesquisa hacia este personaje, hacia el exsecretario de la Sedena. Asimismo, de acuerdo con la narración de los fiscales generales, Estados Unidos y la DEA investigaban al general en retiro por supuestos nexos con la agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leiva, que controlaban el tráfico de estupefacientes en el estado de Guerrero y de Morelos respectivamente. En esa época, el general Cienfuegos era el comandante de la 9ª región militar con sede en Acapulco, además de que el expediente judicial del caso del general Cienfuegos está bajo la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn. Todo esto llevado a cabo en Nueva York, entidad en la que también se procesa por narcotráfico al que fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Hablamos de Genaro García Luna, el cual está acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. Así, ciudadanos, esta es una situación verdaderamente alarmante, porque si bien sabemos, estos dos personajes, tanto Genaro García Luna y el general Cienfuegos, fueron los encargados de poder defender al país de los grupos del narcotráfico. Sin embargo, como bien sabemos, en 12 años México estuvo sumergido en un verdadero narcoestado gobernado por los personajes más detestables que, lejos de estar cerca del pueblo, estuvieron cerca de los narcotraficantes. Uno por el lado del cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y el otro cerca de los cárteles de los Beltrán Leiva y del cártel H2. Quédense a lo largo del video porque veremos cuáles son los delitos que el gobierno de los Estados Unidos le imputa a este general Cienfuegos, las pruebas contundentes que lo señalan y también lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller mexicano Marcelo Ebrard desde la mañana reportaba lo siguiente, y cito: desde Los Ángeles, la cónsul Marcela Celorio reporta que la audiencia será a las 2:30 de la tarde y se estima que será trasladado el general Cienfuegos a Nueva York. Su abogado llega en unas horas desde México y se reporta que son 5 cargos relativos a narcotráfico lo que
se le imputan. Sí, ciudadanos, de entrada se le imputan 5 cargos, los cuales están relacionados a narcotráfico, a trasiego de drogas y de colusión con los grupos criminales. En la extensa lista tenemos como número 1 conspiración para la producción de distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. En el cargo número 2 que se le imputa al general Cienfuegos está conspiración para la importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. En el número 3, conspiración para la distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. En el número 4, conspiración para el lavado de recursos procedentes del narcotráfico. Y en el número 5, clara conspiración con los grupos del narcotráfico. Y sí, ciudadanos, además de esta extensa investigación que hizo la DEA hacia este personaje, el exsecretario de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto, también se señala que Salvador Cienfuegos, y cito, usó su poder para proteger al cártel de los Beltrán Leiva, dirigiendo operaciones hacia grupos rivales, ayudando a encontrar barcos para transportar drogas y organizando reuniones con otros funcionarios corruptos, según estos documentos del Departamento de Justicia. Además, se le señala que el general Cienfuegos aceptó sobornos a cambio de protección, que incluía advertir a los miembros del cártel sobre operaciones estadounidenses, según el documento en el que se acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero que lo relacionan directamente a los Beltrán Leiva. Además, este documento señala, y cito, el acusado abusó de este cargo público para ayudar al cártel H2, una organización mexicana del narcotráfico extremadamente violenta, y a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos, incluyendo a la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos, permitió que el cártel H2, un cártel que habitualmente se dedica a la violencia generalizada, incluida la tortura, el asesinato, operaba con impunidad en México y también en Estados Unidos. Asimismo, el documento refiere que el 14 de agosto del 2019, un gran jurado reunido en el Distrito Este de Nueva York acusó al exfuncionario de delitos de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Sí, ciudadanos, este personaje Cienfuegos era toda una fichita, la cual desde el gobierno de Enrique Peña Nieto lo dejaron funcionar con impunidad, porque sí, claro que había correspondencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, del mandatario mexicano y también del gobierno de los Estados Unidos, porque si bien sabemos, es irrisorio pensar que este personaje Cienfuegos, estando investigado por el gobierno de los Estados Unidos, inclusive desde hace 10 años, no supieran en absoluto de las actividades de este ex general, el que se encargó de todo el ejército de nuestro país, el que se supone que estaba en contra de los grupos del narcotráfico. Sin embargo, ciudadanos, esto no nos sorprende, porque si bien sabemos, el peñismo y el calderonismo se caracterizaron por ser los gobiernos más corruptos y los más aliados de los grupos del narcotráfico. Ante esto, escuchamos esta breve declaración de la periodista Anabel Hernández, la cual señala fuertemente al general Cienfuegos como uno de los partícipes del crecimiento exponencial de los grupos criminales en nuestro país y sobre todo del narcotráfico. También se mencionaba a el entonces general Salvador Cienfuegos cuando era el titular, el responsable de la 9ª región militar ahí en Acapulco, Guerrero, donde estuvo del 2005 a 2007 y donde en particular el cártel de Sinaloa y muy específicamente los Beltrán Leiva hacían lo que se les daba la regalada gana en Guerrero, cuando Salvador Cienfuegos estuvo ahí como responsable de combatir, entre muchas otras cosas, al narcotráfico. Después, en mi libro México en Llamas, el legado de Calderón, publicado en noviembre de 2012, yo hago un amplio capítulo donde vuelvo a retomar esta figura polémica de Salvador Cienfuegos, porque justamente un hombre, un brazo derecho de la llamada Federación, cuando estaban juntos, cuando estaban unidos, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada de los Beltrán Leiva, y que después se va con los Beltrán Leiva, un hombre llamado Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande.
que habría que recordar al auditorio, fue uno de los principales testigos de cargo contra Joaquín Guzmán Loera en el juicio llevado a cabo en Nueva York en 2018-2019. Es uno, sin duda alguna, de los principales testigos de cargo, será uno de los principales testigos de cargo en el caso de Genaro García Luna por su complicidad con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Bueno, pues en este libro, México en Llamas, el legado de Calderón, yo publico que el Grande, después de haber sido detenido en 2010, él comienza a narrar a la PGR de toda la serie de militares, de generales de altísimo rango que protegieron a los Beltrán Leiva y al cártel de Sinaloa, particularmente en Guerrero y en el Distrito Federal. En Guerrero, cuando estuvo Salvador Cienfuegos, repito, en la 9ª región militar, correspondiente a cuya sede estaba en Acapulco, Guerrero, y en la Ciudad de México, cuando también Salvador Cienfuegos fue el responsable de la 1ª región militar. El arreglo no era solo para que no catearan las tienditas, sino para abordar asuntos grandes como narcotráfico, como tráfico de drogas por toneladas, para que se pasaran a través de retenes militares, para quitar y poner retenes militares en todos los estados de la República. Incluso llegamos a operar en Guatemala, fue lo que señaló el Grande entre sus acusaciones contra el ejército. Y bueno, evidentemente hablaba de cómo los Beltrán Leiva operaban tranquilamente en Acapulco y en la Ciudad de México, justamente en los tiempos en que Cienfuegos estuvo como responsable de esta zona. Y así es, ciudadanos, como menciona la periodista especializada en narcotráfico Anabel Hernández, este personaje, General Cienfuegos, estaba coludido estrechamente con los grupos criminales, y es verdaderamente estúpido pensar que los presidentes neoliberales y sobre todo Enrique Peña Nieto no sabían en absoluto de las actividades de sus subalternos. Sin embargo, ante su captura en los Estados Unidos, sabemos que será trasladado a la corte de Brooklyn, donde actualmente se lleva a cabo el juicio de Genaro García Luna, otra de las fichas claves del calderonismo y de los gobiernos neoliberales. Y como bien sabemos, es muy probable que a este personaje Cienfuegos le toque el mismo juez que está juzgando a Genaro García Luna y que previamente juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán ante sus implicaciones con el narcotráfico. Hablamos del famosísimo juez Kogan, que si bien sabemos es uno de los jueces más duros, de los cuales muy pocos criminales se han salvado. Sin embargo, ante toda esta situación se ha ido liberando algo de información crucial referente al juicio de Cienfuegos. La periodista Doria Esteves reportaba lo siguiente: el fiscal Seth Ducharme de la Corte del Distrito Este de Nueva York pide a la jueza Carol Amon negar al general Cienfuegos el padrino, petición de libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Al argumentar en contra de la liberación bajo fianza, el fiscal advierte a la jueza que Cienfuegos huiría a México, donde exaltos funcionarios corruptos y el cartel H2 lo blindarían en absoluto. Sí, ciudadanos, es una realidad que los Estados Unidos saben que si dejan ir a Cienfuegos a México, este se blindaría con los cárteles de la droga y también con los jueces que aún tienen comprados en el poder judicial, lo que se traduciría en una inminente liberación ante el paupérrimo sistema judicial que tenemos actualmente en nuestro país. Sin embargo, ante esto el presidente Andrés Manuel ya lo tenía bien previsto e inclusive declara que ya sabía sobre la investigación de Cienfuegos 15 días antes de la detención. De esta manera, el presidente Andrés Manuel daba su mensaje, daba sus declaraciones acerca de la detención de Cienfuegos. No existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico. No existe nada. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera. En el caso de México, nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país de ninguna
institución en contra del general Cienfuegos. A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo, de que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial. Esta investigación en Estados Unidos, a la que me hizo referencia la embajadora Marta Bárcena, que me visitó aquí en Palacio, y hablando del caso de García Luna, me dijo de que también se mencionaba de que había una investigación que involucraba a el secretario de la Defensa en el gobierno del presidente Peña Nieto. Pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso. Perfecto. Pero tenemos que esperar a que se sepa de que se le acusa, si se demuestra que hay una red, una relación de complicidades, y si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o de militares, si están laborando en el gobierno, si están en activo en el gobierno, ya sea en dependencias del gobierno que tienen que ver con actividades civiles o en las Fuerzas Armadas, van a ser suspendidos en tanto se termine el proceso de investigación, y en caso de ser responsables, pues se procederá en contra de ellos. Y pues sí, ciudadanos, esa es la situación que se cierne sobre el peñismo y sobre los gobiernos neoliberales. Es una verdadera vergüenza que en 2 sexenios, en el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, nos gobernaran verdaderos narcotraficantes como lo era Cienfuegos y Genaro García Luna. Ellos eran los que se supone que estaban a favor de la ciudadanía y en contra del narcotráfico en absoluto. Sin embargo, solamente en México, en todo el mundo, es que nos gobiernan narcotraficantes, y es como estaba cimentado el narcoestado en nuestro país, que aunque lo nieguen, vivíamos en eso, en un narcoestado, en una verdadera república en guerra no anunciada, porque sí, los narcotraficantes desgraciadamente eran los que estaban al frente de nuestro país. Sin embargo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya están rodando las cabezas y ya se están cayendo a pedazos los gobiernos neoliberales. Es cuestión de tiempo para que esto llegue a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y toda su banda de mafiosos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la detención del general Cienfuegos y toda esta investigación que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo en contra del peñismo? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!